Bienvenidos a las 2 de Televisión Española, el programa Qué grande es el cine. Vamos a ver la película Mujeres en Venecia, dirigida por Joseph L. Mankiewicz, y que es un director del que hemos ya puesto en este programa, yo calculo que 2 o 3 de sus películas. Curiosamente, esta, Mujeres en Venecia, título original de Honey Pot, El tarro de miel, es el último guión que escribió Mankiewicz, puesto que las otras 2 películas que hizo a continuación ya fueron guiones escritas por otras personas. Digo esto porque Mankiewicz tiene fama y el prestigio de haber sido uno de los mejores escritores de películas que ha dado Hollywood y uno de los mejores dialoguistas también. Allá entre Preston Sturges, Billy Wilder, Ben Hedge, Mankiewicz, bueno, entre ellos está quizá lo mejor de los escritores de cine. Esta es una película basada en una obra isabelina de Ben Jonson, el Volpone, el famoso Volpone, y aquí, bueno, está basada en Volpone, pero también en una novela que recoge Volpone, una obra de teatro que recoge parte de esa novela, escrita por Frederick Knott, y sobre ese material, sobre esa refundición de textos, es donde Mankiewicz escribe su guión para él, y según cuenta este libro de Las películas hablarán, uno de los primeros que recoge eso que se llama en Estados Unidos la vida y el tiempo, la vida y la época de Mankiewicz, la vida y las películas de Mankiewicz, dijo que era uno de sus mejores guiones, o quizá, si no recuerdo yo mal, el mejor guión que había escrito. Es una película que tuvo bastantes avatares, porque cuando se estrena con un metraje de 2 horas 30 y tantos minutos, cuando todos esperaban que iba a ser un éxito, la acogida fue realmente de hielo, y tiene que meterse Mankiewicz en la moviola de nuevo y empezar a cortar todas las películas que una vez que estrenadas empiezas a darle un primer montaje, otro segundo montaje, otro tercer montaje, suelen ser accidentadas. Otra es que tú trates de quitar 1 minuto, 1 minuto y medio, 3 minutos, 2 minutos, pero cuando se plantea otra vez el montaje es tremendo. Esta película, como digo, pues basada en el Volpone, cuenta la historia maligna de alguien que se hace pasar por un ser enfermo para tratar de apoderarse codiciosamente, natural, de un caudal de dinero que él ya no tiene. Pero aquí es una mentira de equivocaciones. Hay un mosca, naturalmente, y un ser perverso, pero lleno de encanto, que hace Rex Harrison. La película estaba escrita para él y evidentemente tiene ese tono maravilloso e isabelino que siempre daba Rex Harrison. Lo mismo a Bernard Shaw que a Julio César, porque es un actor excepcional. Hay algo que a mí me recuerda también una película de David Lynch, que es Mujeres en Venecia, más allá de Venecia, porque hay una Venecia un poco mortecina. Esta es una película como una comedia de invierno. Quizá, aunque él no lo supiera, estaba haciendo su cine ya crepuscular, Mankiewicz. Es algo curioso porque es una Venecia sin gente. Yo echo de menos que en los exteriores haya público, haya figuración, haya extras. Apenas lo hay, siempre una persona que cruza el fotograma. Y eso acentúa más ese mundo crepuscular que ya de por sí Venecia lo tiene. Pero bueno, está aquí Miguel Marías. Muy buenas noches, Miguel. Sí, buenas noches. Para hablarnos un poco brevemente de esta película, que no fue un éxito, pero donde yo creo que está, si no todo, una gran parte del cine de Mankiewicz, porque está en sus preocupaciones continuamente esposadas. Es un poco un resumen del cine de Mankiewicz, y quizá precisamente por eso tiene un elemento extrañamente abstracto. Creo que es una película que podría ser muy buena para explicar cómo es Mankiewicz, pero que es difícil entenderla sin conocer las películas suyas anteriores. Tiene un poco todos sus temas y sus obsesiones, desde la maquinación hasta un elemento que es curioso, que no es solamente de Mankiewicz, sino de varios cineastas de su generación, que es que a mitad de los años 60 o algo así parecen dedicarse al elogio del pícaro. Hay un montón de películas de Billy Wilder, de Cukor, de Brooks, de Siegel, de un montón de gente que parecen la apología del tramposo. Del tramposo a menudo muy sutil, a menudo muy indirecto, y otras veces un tramposo más franco, pero que yo no sé si refleja de alguna manera, esta película tiende a invitar esa interpretación, decir que en el Hollywood de ese momento la única manera de sobrevivir era haciendo trampas, porque estaba rodeado de trampas. Esta película hay continuas alusiones con unas voces en off muy raras y muy sui generis al desarrollo del guión, que no es el mismo guión que había previsto inicialmente el manipulador primero, que es Rex Harrison,
y que tiene mucho que ver con otra serie de películas suyas, especialmente las dos últimas, que efectivamente no escribió el guión, aunque cuentan Benton y... ¿cómo se llamaba el otro? El otro guionista de el día de los tramposos, que realmente que reescribir el guión con Mankiewicz, que fue como estar en la universidad y recibir un curso sobre cómo hacer guiones, porque realmente lo reescribió. Y lo mismo sospecho que debió escribir con La Huella. Con La Huella, ¿no? Con Schaffer, ¿no? Con Schaffer. Entonces, yo creo que son películas muy suyas, tienen mucho que ver con todo su mundo, pero curiosamente las tres últimas que logra hacer en su vida, que luego a partir de La Huella, que curiosamente es la única que tuvo realmente éxito, pero no le sirvió de nada, porque esa película, si no recuerdo mal, es del 72, y muere en el 93 después de 21 años de inactividad absoluta. Realmente hay como un elogio de esa actividad, un elogio siempre crítico, porque Mankiewicz no era nunca tampoco demasiado complaciente con sus personajes y sabía verles las facetas negativas y las positivas al mismo tiempo. Creo que admira su inteligencia y al mismo tiempo critica que se pasan de listos, admira su astucia pero detesta su codicia, y entonces son películas de planteamiento más moral que físico. A pesar de las mutilaciones que tiene la película en el montaje, y eso que ahora circula ya una copia que está lo más cerca posible de lo que se estrenó. Lo que se estrenó inicialmente en la premiere en Londres duraba 2 horas y media, pero luego circuló con 1 hora 11 y en algunos sitios más bien con 2 horas, que ha sido lo más frecuente, y últimamente circula de nuevo a la copia de 2 horas 11, que es la que yo creo que veremos. Pero digamos que es una película que no da mucho la sensación de que haya agujeros en ella. La verdad es que si tú estudias el rompecabezas está muy tardíamente explicado, pero las piezas encajan realmente muy bien. O sea, yo creo que al final ha conseguido hacer un montaje muy redondo de un guión que probablemente era el más ambicioso que había hecho, pero que quizá, por lo que él ha contado, que no sé, nunca he visto que se haya publicado ese guión, a mí me inspiraba un poquito de desconfianza porque me parece que era excesivamente arriesgado. De todas maneras, hay una dosis de riesgo muy notable en un hombre que lleva desde el año 59 prácticamente sin hacer más película que El embarque de Cleopatra, película que para él fue una experiencia muy mala y que inicialmente fue un gran fracaso económico, y que él durante años no quiso que le preguntaran por Cleopatra, se negaba a hablar de Cleopatra en absoluto, y digamos que intentaba volver a meterse en el mundo de Hollywood después de que hubiera quebrado además su productora Figaro Incorporated, después del fracaso sucesivo del Americano Tranquilo y de pronto el último verano. Entonces, realmente es curioso que para volver a entrar en la industria se le ocurra hacer una película tan a contrapelo de la que ya en ese momento se llevaba, y que en el fondo demuestra una confianza en los espectadores que la mayor parte de los espectadores de aquella época ya no estaban muy dispuestos a prestarle, porque es una película que requiere una notable concentración y una atención constante a lo que está sucediendo, porque las cosas más mínimas, unas veces por un detalle de imagen, otras veces por un diálogo, otras veces por una voz en off, otras veces por un encuadre, te están dando continuamente una serie de pistas que yo creo que todas ellas casan, pero que en el momento en que te pierdas algunas, pues empiezas a tener sensación de que hay agujeros. Agujeros que yo creo que viendo la película muchas veces puedes comprobar que realmente no los hay. Es una película que por alguna razón me obsesiona mucho y la he visto 15 veces. Y digamos que no me hace tan feliz como otras de Mankiewicz, porque la encuentro un poquito demasiado abstracta y un poquito fría, pero que me admira, como me suelen admirar sus películas, por la enorme inteligencia con la que está hecha. Y por esos elementos de nostalgia que tiene en esta película, que no es muy frecuente en el cine suyo. Cuando está hablando del tren Santa Fe Chief, de aquellos, cuando viajábamos y teníamos un compartimento, eso nunca se olvida, y cruzabas el desierto y dices, algo muere en el desierto. Cada vez que pasa, hay un componente de nostalgia. Clara Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, aparte que yo no sé si tú, Clara, y tú, Miguel, el nombre de Fox tiene algo que ver con su época, en la 20th Century Fox. No sé, pero yo creo que eso viene de Volpone, ¿no? Ya, del Volpone, pero le viene muy bien el Fox. Le viene ¿no? muy bien. A la Fox, que es donde él trabajó mucho tiempo. Bueno, dinos algo de la película, Clara.
Es verdad lo que decías de la nostalgia. El título puede resultar un poco engañoso, el título en español, Mujeres en Venecia, porque claro, siempre que se ve o se oye la palabra Venecia, inmediatamente ya estás conectando. O bien con un romance, y te imaginas películas pues tipo Locuras de verano de David Lean, o